Esta magnética mirada pertenece a Elena Petrovna Blavatsky, una mujer poderosa, extraña y misteriosa, la gran madre de la teosofía y autora de la doctrina secreta. Murió llevándose consigo un gran enigma que no ha sido resuelto. ¿Quiénes fueron los maestros con los que se comunicaba? ¿Existieron realmente? Hace 14 años, antes de que se fundara la Sociedad Teosófica, todos los médiums hablaban de espíritus y nadie, por casualidad, soñaba siquiera con hablar de adeptos, mahatmas o maestros vivientes. Ahora todo eso ha cambiado. Nosotros, los teósofos, fuimos, por desgracia, los primeros en hablar de estas cosas. Y ahora el nombre se ha convertido en propiedad común. Casi no hay ningún médium que no haya afirmado haberlos visto. Toda sociedad fraudulenta con fines comerciales afirma ahora estar guiada y dirigida por maestros, que a menudo se supone que son mucho más elevados que los nuestros. Toda esta historia comienza con una mujer singular, nacida en Rusia en 1831, Elena Petrovna Blavatsky. De espíritu indomable y mente curiosa, Blavatsky viajó por el mundo en busca de conocimientos ocultos y certezas espirituales. Desde su juventud mostró un profundo interés por lo esotérico, y sus exploraciones la llevaron a regiones remotas donde afirmaba haber encontrado a seres que la guiaron en su camino espiritual, los mahatmas o maestros. Blavatsky fue la primera en introducir el concepto de los mahatmas en Occidente. Al principio hablaba de ellos en círculos privados, pero con el tiempo, dos de estos maestros o adeptos, conocidos bajo los seudónimos de Moria y Kutumi, aceptaron mantener correspondencia también con otros teósofos, Sinnett, Olcott y Hume. Esta comunicación, que tuvo lugar entre 1880 y 1885, hizo que el conocimiento acerca de la existencia de los maestros se volviera cada vez más público. Las cartas originales se conservan hoy en la Biblioteca Británica de Londres y han sido publicadas bajo el título de Las cartas de los Mahatmas a Sinnett. Estos maestros no eran figuras simbólicas o alegóricas, y según los relatos de Blavatsky, eran seres reales, poseedores de un conocimiento ancestral y capacidades espirituales avanzadas. Comprometidos en ayudar a la humanidad desde las sombras, Moria y Kutumi fueron fundamentales en la fundación de la Sociedad Teosófica y en la difusión de sus enseñanzas. ¿Eran realmente hombres sabios, como afirmaba Blavatsky, o se trataba de una invención para dar legitimidad a sus enseñanzas? Los maestros o mahatmas. Los maestros son hombres vivos, no espíritus desencarnados ni seres etéreos. Son hombres de carne y hueso, como tú y como yo. En los primeros días de la Sociedad Teosófica, Henry Steele Olcott, cofundador junto a Blavatsky, comenzó a recibir cartas de algunos de estos maestros. En una de las primeras misivas, el maestro Serapis, que afirmaba estar por encima de Moria y Kutumi, le escribió: «Ha llegado el momento de hacerte saber quién soy. No soy un espíritu desencarnado, hermano. Soy un hombre vivo». Esta afirmación fue confirmada por Blavatsky, quien aseguró haber vivido varios años con algunos de ellos cerca del Tíbet, mientras recibía su entrenamiento ocultista. El hecho de que los mahatmas mantuvieran sus cuerpos físicos es de gran importancia. Aunque son yogis iluminados, similares en ciertos aspectos a los conocidos en Oriente, hay una diferencia fundamental. Un iluminado tradicional
Tras alcanzar la verdad, puede fusionarse con el todo en un estado de absoluta felicidad, llamado moksha o nirvana. Este estado lo desconecta de la humanidad, ya que abandona los niveles inferiores de consciencia. Los maestros o mahatmas, en cambio, eligen renunciar al nirvana por compasión, manteniendo sus cuerpos y permaneciendo en contacto con la humanidad. Esto les permite continuar ayudando a otros en su búsqueda de la verdad, guiándolos hacia la realización espiritual, mientras sacrifican su propia dicha absoluta. Este sacrificio es visto como un acto supremo de compasión. Los maestros deciden permanecer en el plano terrestre para servir como guías y mentores, facilitando el despertar espiritual de aquellos que están listos para recibir sus enseñanzas. Su corporeidad les permite interactuar de manera más directa y efectiva con la humanidad. Además de Blavatsky, otros miembros clave de la Sociedad Teosófica afirmaron haber tenido encuentros con los maestros. Olcott relató cómo el maestro Moria apareció en su habitación en Nueva York, conversó con él y le dejó una tela bordada como prueba tangible de su visita. En su carta a Alan Hume, Olcott escribió: «Una noche en Nueva York, después de decirle buenas noches a Elena Petrovna Blavatsky, me senté en mi habitación para terminar un cigarro y pensar. De repente, allí estaba mi Chohan junto a mí. La puerta no había hecho ningún ruido al abrirse, si es que se había abierto, pero como sea que haya ocurrido, ahí estaba él. Se sentó y conversó conmigo en voz baja durante algún tiempo, y como parecía estar de excelente humor, le pedí un favor. Dije que quería una prueba tangible de que él realmente había estado allí, y que no había visto una mera ilusión o maya conjurado por Blavatsky. Se rió, desenrolló su feta bordada de algodón indio que llevaba puesta en la cabeza, me la arrojó y ya había desaparecido. Aún conservó esa tela y lleva en una esquina las iniciales bordadas de mi Chohan. Moria es el maestro de Blavatsky, que lo describía como un ser imponente y poderoso. Era un Rajput de nacimiento, miembro de una de las clases guerreras más nobles de la India, conocidos por su valentía, honor y tradición marcial. Según Blavatsky, medía 2 metros de altura, con una constitución atlética, barba oscura y cabello largo casi negro. Sus ojos penetrantes irradiaban poder y autoridad, creando una presencia que inspiraba respeto inmediato. En un retrato al óleo que Blavatsky mostraba con orgullo, Moria aparecía como un hombre de tremenda individualidad, con una mirada intensa que reflejaba fascinación y poder. Charles Johnston, un contemporáneo de Blavatsky, que analizó sus cartas, describió su escritura como feroz, impetuosa, dominante y fuerte, viene en arrebatos volcánicos. La personalidad del maestro Moria se describe como una combinación de fuerza y disciplina inquebrantable con compasión hacia los demás. Extremadamente exigente consigo mismo, pero indulgente con las imperfecciones ajenas. Según Kuthumi, aunque Moria era estricto al señalar los defectos, lo hacía con un sentido de verdad y justicia que nunca comprometía su lealtad como amigo. Moria prefería comunicarse oralmente, pero cuando escribía, su estilo transmitía una fuerte ironía y claridad. Sus cartas, generalmente difíciles de descifrar debido a su caligrafía distintiva, reflejaban su poderosa individualidad y enfoque pragmático. Su humor era incisivo e irónico, contrastando con el ingenio más ligero de Kuthumi. Blavatsky tenía una conexión profunda con Moria, a quien consideraba no solo su maestro, sino también una figura protectora desde su infancia. Blavatsky veía una forma astral que la había guiado y protegido en momentos de peligro, forma que más tarde identificó como el maestro Moria. En 1851, mientras caminaba por Londres, Blavatsky vio por primera vez físicamente al maestro Moria. Él le reveló su identidad
y le habló sobre la fundación de la Sociedad Teosófica, invitándola a participar en este proyecto espiritual. Este encuentro marcó el inicio de una conexión que transformaría su vida y la historia de la teosofía. En contraste con Moria, Kutumi era representado como un pensador erudito y espiritual, un brahmán de Cachemira, de tez clara, cabello castaño y ojos azules. Su rostro tenía una expresión cambiante y una sonrisa que irradiaba amor y alegría. Su cabello y barba adquirían destellos dorados bajo la luz del sol, destacando su presencia luminosa y serena. Kutumi era conocido por su gentileza y calma, combinadas con una voluntad excepcionalmente fuerte. Su lógica y claridad de pensamiento destacaban en su correspondencia, donde se esforzaba por transmitir ideas profundas de manera comprensible. Antes de convertirse en adepto, estudió en Europa, asistiendo a universidades en Leipzig y otras ciudades. Dominaba el inglés, el francés y probablemente el alemán, lo que le permitía comunicarse con facilidad con personas de diversas culturas. Kutumi residía en una casa en el Tíbet, cerca de la del maestro Moria, en una región montañosa cercana a la cordillera del Karakorum, más allá de Ladakh, en el pequeño Tíbet. La casa, descrita como un edificio de madera en forma de pagoda al estilo chino, estaba rodeada de un paisaje majestuoso, con un lago y montañas cercanas. Un pequeño templo budista, situado entre las casas de Kutumi y Moria, servía como punto de conexión entre ambos maestros. Pero Blavatsky insistía en que Moria y Kutumi no estaban solos. Existía una hermandad de sabios, una organización secreta de seres iluminados que velaban por el progreso espiritual de la humanidad, formada por adeptos de diferentes culturas y épocas, comprometidos con la preservación y transmisión de esa sabiduría eterna. Operaba desde lugares ocultos. La idea de esa hermandad fue recibida con escepticismo por muchos, pero otros la vieron como una continuación de antiguos mitos y leyendas sobre maestros ocultos. Para Blavatsky, esta hermandad era real, y sus miembros eran humanos extraordinarios que habían alcanzado niveles avanzados de conciencia y control sobre sus cuerpos y mentes. No eran solo mentores individuales, sino piezas de una estructura espiritual mucho más vasta. El enigma de las cartas de los maestros. El aspecto más intrigante de la comunicación de Blavatsky y los principales teósofos con esos supuestos maestros fueron las llamadas cartas de los Mahatmas, un conjunto de correspondencias escritas supuestamente y en su mayoría por Moria y Kutumi a lo largo de varios años. Muchas de estas cartas se conservan, han sido publicadas y son objeto de estudio hasta el día de hoy, pues como podrás imaginar, desde el inicio surgieron preguntas sobre su autenticidad. El principal legado de Kutumi son 110 cartas, escritas principalmente en tinta azul y que abarcan una variedad de temas desde la metafísica hasta asuntos políticos contemporáneos. Su estilo muestra un enfoque lógico y directo, combinado con una profunda sabiduría espiritual. Sus cartas también reflejan su interés en corregir malentendidos sobre la filosofía teosófica y responder preguntas planteadas por Sinnett y otros. A pesar de las dificultades que enfrentaba, como los extensos viajes necesarios para su trabajo espiritual, Kutumi demostró un compromiso incansable con la expansión del conocimiento. Moria, por su parte, aunque escribió menos cartas, tuvo una influencia muy significativa en la formación de la doctrina teosófica. Él solía escribir con tinta roja y su estilo directo y a veces irónico proporcionó una perspectiva única. En 1885, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que estaba en pie de guerra contra Blavatsky,
por haber hecho una demoledora crítica sobre los juegos psíquicos y espiritistas que promovía esta sociedad, comenzó a investigar a la Sociedad Teosófica. Finalmente emitió un informe sobre los fenómenos relacionados con las cartas y su conexión con Blavatsky. Basado en los hallazgos del investigador Richard Hodgson, el informe concluyó que Blavatsky era una impostora consumada y estas cartas una gran mentira. Blavatsky decidió no responder directamente al informe, considerándolo una batalla infructuosa contra la incredulidad del público. Con el tiempo, múltiples estudios refutaron las acusaciones de Hodgson, evidenciando las debilidades de su investigación. Expertos en caligrafía descartaron que Blavatsky hubiera falsificado las escrituras atribuidas a los maestros, describiéndolas como muestras de personas de gran maestría psicológica y carentes de conflictos internos. No obstante, la sombra de duda persistió. ¿Fueron todas las cartas realmente escritas por los maestros? Blavatsky misma explicó que la mayoría de estas cartas no eran escritas directamente por ellos, sino por chelas o discípulos, bajo supervisión de los maestros, utilizando métodos como la precipitación mental y que hoy llamaríamos canalización. También Sinnett y el coronel Olcott reconocieron que muchas cartas atribuían a los maestros pensamientos que en realidad provenían de los chelas. Por tanto, la precisión del contenido dependía del desarrollo y capacidad espiritual del discípulo, y se concluyó que no todas las cartas representaban fielmente las intenciones y voluntad de los maestros. Yendo todavía más lejos, Blavatsky admitió que, en ocasiones, sus propias ideas se habían filtrado inconscientemente en los mensajes. Impulsiva y profundamente devota a los maestros, atribuía fenómenos psíquicos menores y algunos de sus propios escritos a ellos para reforzar su autoridad, incluso cuando no era el caso. Y de hecho la influencia de Blavatsky en las cartas es innegable, aunque no necesariamente deslegitima su contenido espiritual completo. Existen pasajes de las cartas muy controvertidos, como enseñanzas sobre el destino de los suicidas o víctimas de muerte súbita, que no han encontrado confirmación en otros estudios esotéricos. Esto ha llevado a cuestionar si estas ideas provinieron únicamente de Blavatsky. Es importante señalar que los propios maestros indicaron en varias ocasiones que esa correspondencia no debía ser publicada ni tratada como enseñanza definitiva. En una carta, el maestro Kutumi expresó que las comunicaciones eran material crudo y complicado, destinado únicamente para uso privado. ¿Qué ocurrió después con los maestros? Más de un siglo después de la muerte de Blavatsky, los maestros secretos continúan siendo objeto de debate e inspiración. Para algunos son solo metáforas de la búsqueda espiritual. Para otros fueron seres reales que operaron en secreto para ayudar a la humanidad. La idea de los maestros secretos fue adoptada y adaptada por diversas corrientes esotéricas posteriores y movimientos de la nueva era. Alice Bailey, que ingresó en la Sociedad Teosófica en 1917, describió la mayor parte de su trabajo posterior en la Escuela Arcana como si le hubiera sido dictado telepáticamente por un maestro de sabiduría, inicialmente referido solo como el tibetano o por las iniciales DK, identificado más tarde como Djwhal Khul. Sus escritos guardaban cierta similitud con los de Madame Blavatsky y se encuentran entre las enseñanzas a las que a menudo se hace referencia como sabiduría eterna. Aunque los escritos de Bailey difieren en algunos aspectos de la teosofía de Madame Blavatsky, tienen mucho en común con ella. En 1930, Guy Ballard, un antiguo estudiante de teosofía,
afirmó haber sido contactado por un Mahatma en el monte Shasta, California. Esta figura se identificó como el conde de Saint-Germain, un ocultista del siglo XVIII. Según Ballard, se le encomendó transmitir las enseñanzas de la gran ley de la vida, dando origen al movimiento Yo Soy. El movimiento de los maestros ascendidos alcanzó otra etapa en 1958, cuando Mark Prophet, otro estudiante de estas corrientes, declaró haber recibido una misión del maestro ascendido Moria para difundir las enseñanzas de la Gran Hermandad Blanca. Tras la muerte de Mark Prophet en 1973, su esposa Elizabeth Clare Prophet asumió el liderazgo, transformando la organización en la Iglesia Universal y Triunfante. Estos movimientos muestran cómo la influencia de los maestros secretos ha evolucionado y se ha diversificado, manteniéndose como una referencia poderosa para buscadores en todo el mundo. La noción de guías espirituales trabajando en las sombras sigue generando fascinación, inspiración, pero también escepticismo. A pesar de los escritos, las cartas, los testimonios, la pregunta permanece sin resolver. ¿Quiénes eran realmente estos maestros? ¿Eran seres de carne y hueso? ¿Arquetipos de sabiduría? ¿O quizá ambas cosas? Blavatsky dejaría este misterio abierto para siempre, quizá con la intención de que cada individuo emprenda su propia búsqueda, cuando afirmó: el mundo psíquico de las percepciones suprasensibles y de las visiones engañosas, es decir, el mundo de los médiums, es el mundo de la gran ilusión. Gracias por ver Saber y Sentido.